Buenos días, mis hermanos y amigos. Cuando Dios creó a Adán, le dio la capacidad para administrar el planeta. Dios puso al hombre para que guardase, cuidase y administrase todo lo que él había creado. El hombre tenía esa capacidad. Nos dice el Señor que, viendo que el hombre se sentía solo, creó a la mujer como ayuda idónea, ayuda complementaria para él. Y cuando cayeron en pecado, el hombre, o mejor dicho, al hombre, Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, el hombre puso la orden de la esposa por encima del mandato de Dios. El Señor le dio una posesión al hombre, una ubicación al hombre en la familia. Y esa ubicación a lo largo del tiempo no ha sido derogada. El día que un hombre muere en esta tierra y pasa a dar cuentas al Señor, jamás podrá decir lo mismo que dijo Adán en el Edén: echarle la culpa a Eva. El hombre es creado con esa capacidad administrativa y de liderazgo, principalmente en el hogar, en la familia. Hoy en día, la tergiversación de la figura masculina es lo que está trayendo mayores problemas a este mundo. El mundo tiene pésimos ejemplos de aquellos hombres que han dejado el mandato de Dios para simplemente agradar y vivir de lo que el príncipe de las tinieblas manda. Así es, el hombre ha dejado a la mujer ocupar el lugar que le corresponde. Por eso los ejemplos en la familia saben ser muy pobres, muy pobres. Hay hombres en la familia, hijos varones en la familia, que ellos no quieren ser como su papá, quieren ser como su mamá. Y eso debido a que la figura paterna o figura masculina en la familia es completamente opuesto a lo que manda el Señor. En la primera carta de los Corintios, capítulo 16, voy a leer de aquí el verso 13. Miren lo que Pablo le dice a los corintios, ¿no? Porque habían ciertas problemáticas en la iglesia que los hombres se dedicaban a otras cosas, menos a tomar la jefatura del hogar. Primera de los Corintios 16:13. Así nos dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo les dice a los hermanos en Corinto que se porten varonilmente. Todos somos hombres, ¿no? Venimos con el sexo masculino, hombres. ¿Y qué pasa con el hombre? Bueno, varón de Dios significa un hombre responsable ante Dios. Hombre de sexo, varón. Varón es aquel que ejecuta en su vida lo que Dios le ha dado. O sea, la jefatura, hermanos míos, de la familia. De la familia. Hoy día vemos a muchas mujeres al mando de la familia. ¿Por qué razón?
porque simplemente el hombre les ha dado esa oportunidad. Pero como cristianos no debemos olvidar, y lo repito, que Dios no ha derogado a ningún hombre esa jefatura, a ningún hombre. En la carta de los Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, especialmente a los padres creyentes, cuál es la manera de ser buen padre. Si bien la palabra de Dios manda a los hijos en la familia a honrar padre y madre, hay un mandato también para los padres, a que sean varones de Dios, varones que ejecuten su responsabilidad, varones de Dios. Efesios 6, leo los versos 2 al 4. Así nos dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estos son mandamientos que a todos los niños creyentes, hijos de cristianos, se les debe enseñar desde que aprendan a hablar, que honren a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Lo primero que un padre cristiano debe enseñarle a sus hijos es a honrarlos, porque detrás de esa honra hay bendición para los hijos. El padre cristiano que no enseña eso a sus hijos no le está enseñando lo más importante de las Escrituras para la vida de sus hijos. No se los está enseñando. Sigo leyendo. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está el asunto. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo un padre, cómo un papá puede provocar a ira a sus hijos? Hermanos, cuando nosotros perdemos la autoridad moral y espiritual en la familia y queremos que nuestros hijos obedezcan lo que nosotros no obedecimos, ¿qué es lo que estamos provocando a nuestros hijos? Él no lo hace, pero quiere que uno lo haga. Él no lo hace, pero quiere que uno, sí obedezca. Imagínense ustedes un papá, un hombre en la casa, que insulta a la mamá, menosprecia a la mamá, habla mal de la mamá y encima en la calle mira a cualquier mujer. ¿Cómo puede ese hombre, ese papá, enseñarle a sus hijos a que respeten y amen a su madre, es decir, a su esposa? ¿Cómo? Eso molesta a los hijos, los provoca a ira, los provoca a reaccionar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Saber, mis hermanos, recordar que el ser esposos y padres es una responsabilidad ineludible por la cual día a día tenemos que dar cuentas al Señor, día a día. Hay muchas oraciones de padres, de esposos, que el Señor simplemente no escucha, o mejor dicho, no atiende esas oraciones. Cuando un hombre maltrata, y no hablo físicamente, ¿no?, sino de palabra y de obra, a su esposa,
está maltratando también a sus hijos. Y dice la palabra de Dios que esas oraciones tienen estorbo. Y Dios no escucha esas oraciones. Dios no atiende esas oraciones. El ser varón cristiano, varón de Dios, conlleva la responsabilidad de portarnos varonilmente, dándole ejemplo a mis hijos varones y también a mis hijas mujeres, el hombre que deben ser y deben buscar como esposos. El hijo varón debe mirarse en su papá y ver el ejemplo de su papá. Es muy lindo, ¿no? Cuando un hijo quiere tener la profesión de su papá. ¿Sí? Su papá es ingeniero civil, su papá es arquitecto, su papá es ingeniero agrónomo, su papá es médico. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Pero más que eso, yo quiero tener el carácter de mi papá. De cómo mi papá, ¿no?, atiende el hogar. De cómo mi papá atiende a mi madre. Cómo mi papá se ha desvivido y sacrificado por esta casa. Pero sobre todo, cómo mi papá nos ha conducido al Señor. Eso de allí, hermanos, es irreemplazable. Y para eso, por eso nos llamamos cristianos. Sino, ¿cuál es la diferencia entre un padre impío y un cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros para el Día de la Madre, por lo general, hay un versículo que siempre lo recordamos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Se acuerdan? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero miren lo que dice también Proverbios, capítulo 20 de Proverbios. Voy a leer aquí de Proverbios 20, el verso 6. Proverbios 26. Dice así la palabra de Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Muchos hombres hablan y cada uno proclama, ¿no? Porque al hombre le encanta hablar de sus logros, de lo que él ha logrado, lo que ha tenido, de cómo ha llegado a sacrificarse, de lo que ha hecho. Al hombre le encanta parlotear y hablar y hablar y hablar. Y aquí el autor sagrado dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cuál es ese hombre de verdad? El hombre que puede sentarse en su casa, en su trono, y decirle a su familia, así dice el Señor, y lo que el Señor dice, lo vamos a hacer. Ese es. Pero cuando el hombre no tiene autoridad, ¿qué puede hacer? ¿No le hacen caso sus hijos? ¿No le hacen caso? ¿No lo obedecen? ¿No lo toman en serio? Dígame, ¿ese es un hombre de verdad? No. En Josué, libro de Josué, capítulo 24 de Josué. Aquí hay algo hermoso, mis hermanos, que todos nosotros conocemos, ¿no? Josué capítulo 24. Voy a leer aquí el verso 15. Josué 24, 15. La palabra del Señor nos dice así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis o en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, Josué ha tomado el liderazgo del pueblo de Israel. Y el Señor les da victoria tras victoria bajo el general Josué. Es un gran general. Pero a lo largo del camino, los israelitas, ¿no?, observan costumbres paganas, costumbres mundanas, que como pueblo de Dios
debían alejarse de esas costumbres, de esas corrientes. Sí, toman ídolos de los pueblos a quienes supuestamente conquistaban. Josué da un discurso bien fuerte, pero bien fuerte, y reta a los israelitas, los reta y les dice, bueno, hoy día decidimos todo. Si ustedes quieren seguir tras los dioses de los amorreos, tras esos dioses de estos pueblos paganos a quienes hemos conquistado, vayan con esos pueblos, vayan. Pero mi familia y yo serviremos a Jehová. ¿Qué es lo fuerte de esto, mis hermanos? Vean, lo precioso de esto es que Josué tenía la comandancia no simplemente del pueblo de Israel, sino de su familia. De su familia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? De su familia. ¿Por qué? Porque cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, él sabe que su familia lo seguirá. Cuando hay un liderazgo cristiano, de un hombre cristiano en una casa, la esposa nunca se va a quejar de machismo. Jamás se va a quejar de machismo. ¿Por qué? Porque ella descansa en su esposo. Ella confía en que su esposo siempre hará lo mejor y lo seguirá, porque sabe que su esposo sigue a Cristo. La esposa de Josué, los hijos de Josué, estaban seguros de él. Estaban seguros de él, porque sabían que Josué amaba al Señor. Hoy día, y estoy hablando a hombres cristianos, hoy día los hijos no lo obedecen, no lo quieren. Mi papá dice una cosa y hace otra. No. En mi casa, y yo he escuchado a hijos, a mí no me lo han venido a decir, he escuchado y he visto. Mi papá en mi casa vive. La que manda, la que enfrenta los problemas, la que enfrenta las dificultades, es mi mamá. Mi mamá es la que siempre está allí. Es mi mamá. Cuando tengo algún problema, alguna dificultad, yo no voy donde mi papá, porque mi papá no sabe ni qué decir, y es como que no le importa. Acudo a mi mamá. Mi mamá es la que me aconseja, la que me guía. Y hermanos, es correcto eso. Escúchenme, no digo que un momento dado, no lo digo, que un hijo no puede ir donde su madre. Sí, claro que puede ir, pero escúcheme, es preocupante cuando el papá solo vive en esa casa, pero no tiene ninguna autoridad. ¿Y cuándo pierde la autoridad? Cuando es un hombre que solamente se viste los domingos y abre la Biblia para ir a la iglesia, pero el resto de su vida no vive conforme al Señor, no vive conforme a la voluntad de Dios. Cuando eso ocurre, se pierde el liderazgo dado por Dios en la casa. Por eso Pablo dice, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente. Dios mío, hermanos, de todo amor y con todo corazón, escúcheme. Cuando un hombre, un cristiano, no tiene el liderazgo en su casa de Cristo, acuérdense, no tiene el liderazgo en su casa que le ha dado el Señor, ¿saben lo que ocurre? Los hijos varones crecen con una idea tergiversada de lo que es ser un cristiano. Así es, una idea tergiversada. Y las mujeres, las hijas, también. Por eso no es raro encontrar en muchos hogares cristianos a hijos que van hasta la homosexualidad y a mujeres que van hacia el lesbianismo. ¿Por qué? Porque el liderazgo masculino ha fracasado en esa familia. El liderazgo dado por Dios ha fracasado. Y yo insisto, mis hermanos, cuando una mujer ve verdaderamente a un varón de Dios, ella no tiene ningún problema a estar bajo ese varón de Dios.
porque sabe que ese varón de Dios la ama, la va a proteger, la va a cuidar y la va a valorar como mujer, verdaderamente como mujer. Le va a dar el valor que tiene. Y esa mujer no temerá decir, el hombre es la cabeza del hogar. Pero cuando vienen hombres y que creen que por bravuconada gritan, hablan mal, tratan mal a la mujer y piensan que eso es ser hombre, que eso es ser varón, están muy equivocados, muy equivocados. Eso es un fracasado en el matrimonio. Por eso, mis hermanos, ¿cuántos, gracias al Señor, se han dado cuenta de eso? Han llegado a Cristo y han cambiado su manera de pensar y ha cambiado su manera de vivir. Hay muchos. Pero todavía ese enclaustrado machismo dañino, diabólico, satánico, está impregnado en muchos. Y eso no es del Señor. No es del Señor. Nuestros hijos necesitan ver un liderazgo cristiano. Nuestros hijos necesitan ver que como padres amamos al Señor y queremos lo mejor para Él. Necesitan nuestros hijos ver eso. Necesitan observarlos. Volvamos a Efesios. Ahora Efesios capítulo 5 de la carta de los Efesios. Leo aquí de Efesios 5 el verso 23. Efesios 5, 23. Dice la palabra del Señor así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El marido es la cabeza de la mujer, la cabeza de la familia. Porque ¿saben qué? ¿Cuándo llega a ser eso? Cuando, mis hermanos, Cristo es la cabeza de ese hombre. Cristo, Jesús, debe ser la cabeza de ese hombre. Para yo ser la cabeza de mi mujer, debo tener primero a Cristo como cabeza. O sea, el liderazgo de Cristo viene a mí y yo puedo decir el liderazgo de ella. Dios mío y Señor mío. Hombres cristianos, hombres creyentes, hombres hijos de Dios. ¿Qué es lo que más quieren para sus hijos? Sí, todo padre, todo papá anhela que sus hijos no pasen los problemas que él pasó, ¿verdad? Es el anhelo de todo padre cristiano, que sus hijos no pasen los problemas que yo pasé, que nosotros pasamos. Y eso es normal, es natural en todo papá, o por lo menos en el 99%. Es natural en ellos. Pero equivocamos el concepto cuando nos aliamos con el mundo. La primera labor de un papá cristiano es traer a los pies del Señor a sus hijos. A los pies del Señor. Miren, al pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, y les mandaba que ni bien aprendían a hablar, le enseñen la palabra, se las escriban ¿dónde? En las paredes, en los postes de la casa, en los dinteles, hasta en el baño. Tenían ahí versículos escritos para que se aprendan la palabra. Desde que empezaban a caminar y a hablar, todo eso estaba allí. Y veían y se les repetía día a día la palabra de Dios. Mis hermanos, es el mismo concepto del padre creyente. Pero hoy en día, ¿qué es lo que los padres ponen más énfasis? Yo quiero que mi hijo sea un profesional. Quiero que mi hijo vaya a esta universidad. Quiero que saque las mejores notas. Pero se dan cuenta, pueden llegar a ser grandes profesionales, pero no cristianos. Hermanos, como padres cristianos, nos sentimos contentos de que nuestros hijos aprendan a tocar la guitarra, canten en la iglesia, en el coro, dirijan los cultos. Está bien eso, está bien. Pero yo les pregunto, sus hijos
han aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Usted los ha traído, se ha preocupado tanto por ellos, de la salvación en Cristo de sus hijos, ¿o no? Hermanos, con mucho corazón, y les digo en Cristo Jesús, he conversado con muchísimos jóvenes que, siendo bautizados como cristianos, nunca se convirtieron. ¿Y saben cuáles fueron las respuestas de algunos de ellos? Yo me bauticé porque desde niño asistía a la iglesia y mis padres me decían que ya era tiempo que me bautice. Pero no porque se habían convertido a Cristo, se habían convertido al Señor. Por eso es que vemos, dicen, pero ese joven cantaba en el coro, ese joven tocaba la guitarra. Sí, ese joven era bautizado en la iglesia, pero ese joven no era convertido. Hijos de cristianos, pero no convertidos. Y como padres cristianos, debe interesarnos supremamente que lo primero es que nuestros hijos sigan el camino del Señor, sigan a Jesucristo como Salvador. Porque ¿de qué sirve que nuestros hijos estén en la mejor universidad? Sí, que vayan a estudiar a Francia, Inglaterra, Estados Unidos y logren los títulos que sean y aparentemente sean exitosos. Acordémonos, padres, ¿de qué les sirve ganar al hombre todo el mundo si perdiere su alma? Qué triste que como padres cristianos vamos al cielo y nuestros hijos irán al infierno con sus títulos y todo, porque nuestra principal preocupación era que nuestros hijos sean profesionales. Escúchenme, no me entiendan mal. Claro que sí, claro que como padres debemos anhelar y hacer en lo posible, contribuir a que nuestros hijos sean buenos profesionales. Pero primero, que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Porque yo quiero que mi familia aquí esté conmigo allá. Ese es mi anhelo. Y creo en el Señor que todo padre cristiano anhela eso. Pero no está ocurriendo, mis hermanos. No está ocurriendo. Padres creyentes que, dejándose llevar por la corriente del mundo, logran que sus hijos sean buenos profesionales. Bautizados, sí. Se saben coro, sí. Aprendieron a tocar guitarra y a cantar, sí. Pero no convertidos. No convertidos. Y de esos hay muchos. Y hermanos míos, Dios nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas. Miren, en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Leo aquí versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Miren, es un caso. Hay algunos en la palabra del Señor que se convierte el hombre e inmediatamente trae a su familia para que también conozca a Cristo. Inmediatamente, es como natural. El Espíritu Santo me salva a mí como papá, y yo anhelo que también mis hijos tengan la salvación. Porque, mis hermanos y hermanas, desnudo venimos a este mundo y desnudo nos vamos a ir. Pero hay algo que sí podemos llevarnos al cielo. Sí, hay algo con lo cual no llegamos a este mundo, pero sí nos podemos llevar al cielo. Y esos son nuestros hijos, nuestros tesoros, nuestros hijos. De manera que, mis hermanos en la fe, padres, papás,
A ustedes me dirijo, mis hermanos. Yo les pregunto, ¿sus hijos son cristianos? No. No le estoy preguntando si su hijo o su hija han sido bautizados en la iglesia y no, eso no le pregunto. Usted lo sabe. Su hijo, su hija, sus hijos, sus hijas, ¿son cristianos? ¿Se han convertido? ¿Han aceptado a Cristo como Salvador y Señor? Si es así, gloria sea al Señor. Pero si no es así, asegúrese de sus hijos. Hable con ellos. Hable con ellos. Si nunca lo ha hecho, siéntese sensatamente con él y con ella y dígales lo importante para usted. Si usted le ha fallado como padre, dígale que Cristo los ama y que deben convertirse a Jesús, porque si no el infierno los espera. Hable con ellos, hábleles del Evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos padres son no solamente padres físicamente, sino también son padres espiritualmente? Porque hay muchos hijos que han aceptado a Cristo porque su papá le habló, porque su papá le señaló a Cristo, y los hijos han hecho la oración de fe con sus papás. Gracias al Señor, son muchos de esos casos. Gracias al Señor. Pero también hay muchos que no. Mis hermanos, en la fe, ¿ama ustedes a sus hijos? ¿Los ama? Entonces, hábleles de Cristo. Asegúrese que ellos conozcan al Señor. Asegúrese. Si ha fallado como papá hasta hoy día, eso no tiene por qué seguir siendo así. No tiene por qué seguir en eso. Si ha fallado como papá, empiece hoy, desde hoy día, a responderles como varón. Pórtese varonilmente. Esfuércese. Esos son los que están faltando hoy día, varones de Dios, verdaderos varones que le enseñen al mundo lo que es ser un varón de verdad. Hoy día es como moda, como lepra, como cáncer, que salió del closet, que el orgullo gay, y lo hacen como poniéndole el puño en la cara de Dios, diciéndole, cuidado, te metes con nosotros, cuidado. Pero ¿saben por qué? Porque los verdaderos hombres de Dios, los varones de Dios, no se hacen sentir. Josué decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Varón, hombre cristiano, ¿puede usted decir hoy día, en este momento, mi familia está bajo el cuidado de Dios, porque Cristo es mi cabeza y yo soy la cabeza de mi familia? O simplemente sus hijos le cuestionan su liderazgo, sus hijos no le creen, sus hijos no le obedecen, sus hijos no lo siguen. Si eso pasa, es porque su liderazgo como hombre de Dios ha sido pésimo hasta ahora. Pero aún no es tarde. Aún no es tarde para revertir eso. Recupera a sus hijos. Pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Primero, pídale perdón a sus hijos. Sí, pídale perdón a sus hijos. Hijos, perdónenme por haberles fallado. Perdónenme. Pídele perdón a sus hijos. Y hágalo recapacitar para que lo perdonen. Y ahora con Cristo, tener una buena relación. Una relación donde Cristo sea el camino principal. Pero asegúrese, papá, de portarse varonilmente. ¿Saben?
Las hijas, mujeres, tienen la necesidad de que su papá las cobije en amor, en cariño, las atienda. Las hijas mujeres necesitan ver que su papá, ¿no?, ama a su madre, la cuida, la protege, la sustenta, la respeta, la considera. Las hijas mujeres necesitan ver un varón de Dios. Los hijos varones necesitan ver el ejemplo de su papá, porque esos hijos varones algún día serán jefe de familia y querrán seguir el ejemplo de su papá, porque su papá llevó el ejemplo de Cristo. Por eso, mis hermanos, hoy el mundo celebra el Día del Padre, pero ser padre cristiano es de todos los días, Por tanto, en el nombre de Jesús, retome el liderazgo, pórtese varonilmente, esfuércese y sea el varón de Dios en su casa, el varón de Dios en la iglesia, el varón que pueda decir: así dice el Señor, y lo que dice el Señor vamos a hacerlo. El varón que diga: mi casa y yo, mi familia y yo, vamos a servir al Señor, porque ese varón será bendecido por Dios. Ese hogar, esa casa será bendecido por Dios. Tengan la seguridad que así es. Tengan esa seguridad. Portaos varonilmente y esforzaos. Así dice el Señor. Y en el Salmo 128, precioso salmo de la palabra de Dios. Salmo 128. Solo tiene 6 versículos este salmo. Vamos a leer los 6 versículos, ¿qué les parece? Y vamos a dejar este salmo como epílogo, como aplicación de este mensaje. Portaos varonilmente y esforzaos. Salmo 128. Leo los 6 versículos. Empiezo con el verso 1. Así nos dice la palabra del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dense cuenta, mis hermanos. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué precioso salmo. Qué precioso salmo. ¿Saben? Mis salmos para mi hogar han sido estos dos: 127 y el 128. Salmos de la familia. Salmos preciosos. Salmos bellos. Salmos de promesas. Cuando un hombre de Dios, obedece a Dios, anda en los caminos del Señor, puede reclamar estas promesas al Señor. Bienaventurado serás y te irá bien. Es la promesa del Señor a los varones de Dios, a los cabezas de hogar. Somos cabeza de hogar cuando Cristo es nuestra cabeza. No lo olviden. Mi cabeza es Cristo. Yo puedo ser la cabeza de mi hogar, de mi esposa y de mis hijos. Porque un varón que construye un hogar está formando más hogares por medio de sus hijos. Por eso aquí dice la palabra del Señor:
y veas a los hijos de tus hijos. Bienaventurado serás y te irá bien. Hermanos, en la fe gloriosa del Señor Jesucristo, en estos tiempos es cuando más el mundo debe ver a los varones de Dios, a los varones del Señor. Así que, portaos varonilmente y esforzaos. Dios les bendiga, mis hermanos.